una vez más para mi canal de Alejo Videos. Vamos a explicar algo hoy que en su momento expliqué cómo agujerear porcelanato, pero ahora voy a explicar cómo hacer agujeros un poco más grandes, digamos, tipo así, para que entre un pico para una canilla, un mezclador y todo eso. En su momento habíamos mostrado la amoladora EZ. Era esta. ¿Está bien? Esta amoladora tiene una cosa en particular que está buena, que es que tiene agujero acá, acá y acá. Y vos decís, ¿para qué es el del medio? Bueno, yo te voy a explicar para qué es el del medio. Acá en el medio pones el mango. Mirá esto. Existen estas brocas que son para agujerear porcelanato. Ahora te lo voy a mostrar bien. Para que primero aflojo el disco este. Ahí está. Mirá. Broca para porcelanato. Entonces, esta es de 32 milímetros, ¿viste? ¿Ustedes se acuerdan cuando hice el video de cómo agujerear porcelanato? Que tiene un dispositivo que estaba todo el tiempo mojando. Bueno, este no. Este justamente dice perforado en seco. Ahí, perforado en seco. Así que lo que vamos a hacer es enroscar acá en este tornillo. Vamos a enroscar la broca esta. Vamos a la intro mientras corto esto. Mirá. Tiene una rosca ahí, ¿no? Este tiene como un granulado todo acá. Y esto va enroscado acá. Vas a apretar el botón de ajuste hasta que clave. Ahí. Ahí está. Y esto no se va a aflojar. Pues mientras vos estás así. Está bien, así que vamos a agujerear con esto un porcelanato que tenemos acá de prueba. Pero no sin antes hablar sobre las precauciones. Nos vamos a poner máscara. Nos vamos a tener que sacar el gorro, ¿vieron? Ahí. Y usar guantes. ¿Está bien? Así que vamos a ir allá a probar eso. A agujerear el porcelanato, a ver cómo funciona esta máquina con esta broca. Vamos. Ajustamos el porcelanato acá con un trapo para que no lo apriete tanto y no se parta. Vamos a enchufar. Me faltaría una máscara respiratoria para hacerlo correctamente el trabajo, pero no la tengo, así que en breve me la voy a comprar. Y tenemos acá la broca para agujerear acá. Así que vamos a probar a ver qué tal anda. Entramos a 45 grados. ¿Lo ven? Y ahora vamos a ver acá como que, mirá. Perfecto el corte, perfecto. Corte muy bueno. Vemos el corte. Ahí el pedazo que quedó. Limpio, limpio, limpio. Así que damos por finalizado este tutorial, que parece bastante simple, pero siempre, como decimos en este canal, a alguien le puede servir. Así que, sin más que decirles, les mando un gran abrazo, espero que les sea útil. Recuerden que hay varias marcas que tienen todo esto,
y hay varias medidas también, según el agujero que necesiten hacer en el porcelanato, va una y otra. La clave siempre es entrar de costado, como con un ángulo, así va comiendo un poco y después de ahí va agarrando todo para abajo. La verdad que es bastante seguro con el sistema, así que uno lo agarra de arriba con la parte de atrás y nada, agujeré lo más bien, hizo un agujero perfecto. Hay quienes lo mojan esto, pero la verdad que no hace falta porque hice perforado en seco. Bueno, así que damos por finalizado este tutorial, que parece muy básico, pero siempre, como decimos en este canal, a alguien le puede servir. Y nada, están en sus casas, tienen un porcelanato que tienen la más mínima idea de cómo hacer. Ya otro día mostramos cómo agujerear, ¿cómo se llama? Para mecha de 8, para mecha de 10, que tiene su mambo también, porque en lo que son mechas más chicas tenés que ir mojándolo constantemente, pero en estas medidas más grandes no hace falta. Hay varias medidas, varias marcas, consulten las que a usted le parezca más copada. Sin más que decirles, les mando un gran abrazo, espero que les sea de utilidad el video. Si les gustó, denle like, comenten acá abajo si les pareció copado o no comenten nada, hagan lo que ustedes quieran. En este mundo ustedes tienen libertad de hacer lo que quieran. Nos vamos a ir a tomar un mate, voy a brindar por ustedes para que les vaya muy bien en la vida. Y nada. A ver si me estoy olvidando algún detalle más. No me estoy olvidando, creo que ningún detalle. Usen como siempre los guantes, audífonos, protección visual y todo eso. Así que nada más, les mando un gran abrazo y hasta luego.